a partir de este momento todo lo que hablemos, digamos acá, va a quedar guardado en YouTube y ustedes después lo van a poder ver las veces que quieran, lo mismo que sus compañeros. Lo primero que les quería preguntar era si tenían alguna duda de lo anterior o de lo que vinieron viendo. Si no es así, arranco con el tema de hoy, que es el tema de la acción. Nosotros dejamos colgado en el aula virtual un video del doctor José María Torres Traba, que es uno de los profes de la cátedra, que se refiere a la acción y las distintas teorías de la acción. Eh, es un video bastante explicativo acerca claro, acerca de las distintas teorías que hay acerca de lo que se entiende por acción. Y bueno, yo les recomiendo fervientemente que lo miren y que le presten atención. Dejando eso de lado, y si ustedes no tienen preguntas, lo primero que tenemos que saber acerca de esta parte, o sea, lo primero que les quiero aclarar es, a partir de hoy empezamos a ver el recorrido ese que vimos la clase pasada cuando vimos la clasificación de los procesos y la estructura del proceso de conocimiento. Vamos a empezar a ver cómo se desarrolla cada uno de los capítulos que nos van a ir llevando hacia la sentencia. Gustavo, ¿ahora me escuchás? Decime si me escuchás, Gustavo, pues me dice, no lo escucho, profe. ¿Ahora sí? Pero yo no estoy silenciado. ¿Vos, Cristian, me escuchás? Velardes. Sí, sí. ¿Sabe qué, doctor? Me quedaba una duda de la clase anterior Sí. con respecto al amigable conciliador era y el árbitro. Puede ser que el amigable conciliador era el que definía él. Es así, ¿no? Entre el amigable componedor y el árbitro hay una diferencia sustancial en el modo de resolver la contienda, en el modo de resolver el conflicto. El árbitro está obligado a aplicar normas de derecho al igual que el juez. El amigable componedor, solo normas de ética. Esto es, él va a resolver de acuerdo a su leal conocimiento, de acuerdo a su leal saber y entender acerca de las cosas. No es necesario que aplique normas de derecho. Él lo va a hacer sobre la base de la equidad, si es necesario. Esa es la Pero diferencia. Sí. claro, pero lo resuelve él. En el otro caso lo resuelven las partes, ¿puede ser? No, no, no. Tanto No. en el proceso arbitral, cuando interviene el árbitro, como cuando interviene el amigable componedor, en los dos casos se resuelve mediante una solución que se denomina heterónoma. Una resolución es autónoma cuando lo resuelven las partes, ¿sí? Las partes se ponen de acuerdo y resuelven el caso ellas, resuelven el conflicto ellas. La solución es heterónoma cuando es un tercero el que viene a dar la respuesta para ese conflicto. Tenemos a las dos partes y un tercero que les dice, esta es la solución. Es el caso del juez y es el caso también del árbitro y del amigable componedor. En cualquiera de esos casos, la solución les viene impuesta por un tercero. Llámese juez, llámese árbitro, llámese amigable componedor. Perfecto, clarísimo, doctor. Bien. Volvamos al tema de la acción. La acción. No me voy a detener en las teorías de la acción, no me voy a detener en cada una de las vicisitudes que puede presentar. Es un tema apasionante y además de ser apasionante, es el puntapié inicial para el inicio del derecho procesal. Sin la teoría de la acción no estaríamos hablando de derecho procesal, ustedes no tendrían que estudiar esta materia, ni la otra que sigue, ni la otra de derecho procesal penal. O sea, tiene autonomía a partir de la existencia de esta teoría de la acción. ¿Pero por qué tiene autonomía? Porque el derecho procesal siempre fue un apéndice del derecho sustancial. O sea, milenariamente fue así, desde el derecho romano para acá, desde la época del derecho romano, desde su inicio para acá, la acción siempre fue un apéndice del derecho sustancial. Esto es, si yo tengo derecho, entonces puedo reclamar. Si tengo derecho. Ahora, el problema se presenta cuando entramos al proceso y alguien nos miente. Entonces, el actor inicia un proceso, el actor inicia un reclamo, ¿sabemos si tiene razón? ¿Sabemos si el que está iniciando el proceso
¿Nos está diciendo la verdad? Que hubo un accidente de tránsito, que tiene derecho a impedir que el padre vea a su hijo o la madre vea a su hijo, o establecer un régimen de comunicación, o percibir una cuota alimentaria. ¿Sabemos que todo esto es real? ¿Sabemos que es cierto? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo sabemos si le vamos a permitir a alguien ejercer su reclamo o no? Recién lo vamos a saber en un momento. Recién vamos a saber si tiene derecho cuando se dicte sentencia. Recién en ese momento, cuando lleguemos al final del proceso, en ese punto es cuando nos vamos a encontrar con la verdad acerca, o una verdad jurídica, no la verdad. La verdad, ontológicamente, esto es, en la realidad, no es algo que nadie persiga. Esto es, todos tenemos como norte buscar la verdad, pero difícilmente podamos conocerla. ¿Sí? Los científicos tampoco hablan de verdad, hablan de algo parecido a la verdad, hablan de paradigmas, de acercarnos a algo. ¿Sí? En el proceso vamos a hablar de una verdad jurídicamente objetiva, verdad jurídica objetiva. ¿Y qué es esto? Siempre que respetemos las normas del derecho, las normas del proceso, y que respetemos básicamente las reglas de juego para desarrollar el proceso, vamos a llegar a una sentencia en la cual vamos a dictar un pronunciamiento, vamos a encontrar un pronunciamiento dictado por el juez que puede coincidir con la realidad, puede ser la verdad, pero puede no serlo también. No sabemos si eso es o no es verdad. Solo lo saben las partes y a veces tampoco. Lo que vamos a encontrar es la posibilidad de discutir y de que existan reglas de juego claras para que las partes lleven los hechos a discusión y que en la sentencia que se dicte sea algo parecido a la verdad o que se le haya dado a las partes la posibilidad de que hablen de su verdad. Pero el tema es, ¿quién tiene derecho a iniciar un reclamo? ¿Quién puede iniciar una acción? Bueno, ahí es cuando nace el derecho de la acción como un derecho autónomo del derecho sustancial. Esto es, ¿tenés el derecho a reclamar, por ejemplo, una cuota alimentaria? Puede ser, no lo sabemos. Pero por el solo hecho de decir que vos querés ejercer un reclamo, tenés el derecho de la acción. Entonces, el derecho de la acción es un derecho cívico que tiene ¿quién? Todo ciudadano. Creo que esto yo se los adelanté en un video acerca de las partes, en el cual hablo de desprender la legitimación, la titularidad en el derecho, de la posibilidad de accionar. ¿Sí? Entonces, la acción es el derecho cívico, constitucional que tiene toda persona humana, toda persona jurídica, por el solo hecho de serlo, para reclamarle a la autoridad la resolución de un conflicto judicial, de un conflicto jurídico, ¿sí? Aplicando normas de derecho. O en el caso de los amigables componedores, como mencionaba Cristian, de acuerdo a la ética o al leal saber y entender del amigable componedor. Pero quedémonos con el proceso judicial. Es sencillamente el derecho de la acción, un derecho cívico-constitucional de reclamarle a la autoridad la resolución de un conflicto judicial, jurídico. Punto. Eso es todo. ¿Tenés el derecho de ejercer ese reclamo? ¿Sos el titular de la relación jurídica? ¿Sos el titular del derecho? No lo sé. En este momento, para entrar al proceso, no nos importa. Para iniciar la acción, no nos interesa. Para que ejerzas ese derecho, no importa. Entra cualquier persona jurídica, sea humana, sea jurídica, tiene ese derecho. ¿Hasta acá quedó claro? Listo, perfecto. Ahora, fantástico. ¿Qué diferencia existe entre la acción y la pretensión? Bueno, acá estamos hablando de algo diferente, ¿sí? Cuando hablamos de la pretensión, estamos hablando del objeto del proceso. Esto es lo que se busca obtener con ese proceso. ¿Qué es la pretensión? La pretensión está compuesta por tres elementos. Primero, la pretensión es el objeto del proceso, pero está compuesta por tres elementos. Esos tres elementos son el sujeto, el objeto y la causa.
Sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de la pretensión? Son las partes. Las partes son quién reclama y frente a quién se reclama. ¿Quién reclama? Actor. Frente a quién se reclama, sujeto demandado. ¿Me siguieron hasta acá? Bien. ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué es el objeto de la pretensión? El objeto de la pretensión es aquel bien de la vida que se busca obtener, nos dice Palacio. Palacio lo llama así. Es ese interés jurídicamente protegido, aquella cosa sobre la que pretendemos que el juez se pronuncie, que yo quiero obtener. ¿Sí? Supongamos yo lo que quiero obtener es una indemnización de daños y perjuicios por un accidente de tránsito en el cual fui víctima. ¿El objeto cuál sería? La indemnización, la cantidad de pesos suficientes para reparar el daño. Si yo reclamo un derecho de comunicación con mi hijo, porque la madre no me deja verlo, entonces lo que yo estoy reclamando es ese régimen, esa posibilidad de verlo tantos días a mi hijo, en particular bajo determinadas circunstancias. Eso es lo que yo busco, ¿sí? Lo que se busca obtener exactamente es la cosa pretendida, el bien de la vida o interés jurídicamente protegido. Y 3, el otro elemento que compone la pretensión es la causa. La causa son los hechos que dan origen al reclamo. Es lo que se llama causa petendi, causa de la pretensión, causa del reclamo. ¿Cuáles son las circunstancias que dan origen a ese reclamo? ¿Por qué vengo a reclamar lo que reclamo? Bueno, para poder formular una pretensión, yo necesariamente tengo que hacer estas 3 cosas. Tengo que indicar mi nombre, contra quién ejerzo el reclamo, qué es lo que pretendo, y necesariamente indicar por qué lo pretendo, cuáles son los hechos en los que me fundo para poder hacerlo. ¿Me siguieron hasta acá? Bien, fantástico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la acción, la pretensión y la demanda? Bueno, la demanda es un acto de mera iniciación del proceso. Es con lo cual sencillamente vamos a iniciar el reclamo, con lo cual le vamos a dar cauce a la pretensión. ¿De qué se trata? Se trata de un escrito con el cual se inicia el proceso. En general, es con el cual se inicia el proceso. ¿El proceso puede iniciarse de otra manera? Sí, el proceso podría iniciar de otra forma, podría iniciar con lo que se conoce como diligencias preliminares, pero en general se inicia con la demanda. La demanda es sencillamente el medio a través del cual se introduce la pretensión en el proceso. Es el vehículo con el cual le vamos a hacer conocer al juez y a la otra parte nuestro reclamo. Hola, Daniela. Bien. Espero que haya quedado clara esta distinción entre estos 3 elementos, entre acción, pretensión y demanda. Ahora bien, en la clase de hoy, en general, nosotros siempre hacemos hincapié en la explicación de un elemento que son las diligencias preliminares, ¿sí? Las diligencias preliminares son algo que puede acontecer con anterioridad a la demanda, con anterioridad al inicio del reclamo, al inicio de la pretensión, a la introducción de la pretensión. ¿Por qué podría yo iniciar el proceso sin decir cuál es el reclamo? Bueno, precisamente porque me faltan elementos para poder ejercer el reclamo, yo necesito saber algún dato o necesito resguardar algún medio para poder iniciarlo, o necesito resguardarlo antes de iniciarlo, porque una vez que lo inicie puede ser que ponga en peligro la posibilidad de probar aquello que yo digo. Entonces vamos a tener diligencias preliminares de 2 clases. Una clase de diligencias preliminares se llaman medidas preparatorias. Otra clase de diligencias preliminares se conocen como prueba anticipada o medidas conservatorias. ¿Qué son las medidas preparatorias?
son todas las diligencias que yo puedo realizar, que le puedo pedir al juez, para obtener algún elemento sin el cual no puedo demandar, o si demando, puede que sea poco eficaz mi reclamo. Si yo necesito saber algún dato sin el cual podría no demandar o no podría iniciar la demanda porque me falta un dato que la ley me exige para poder iniciarlo. Por ejemplo, yo quiero iniciar un reclamo porque a mí me mordió un perro cuando yo iba por la calle. Pasé por una vereda, por una casa, y un perro sacó la cabeza por la reja y me mordió. Bien. ¿Qué necesito saber? Necesito saber en nombre de quién es el dueño del perro. ¿Sí? Entonces, yo necesito obtener ese dato. Entonces, lo que puedo hacer es, les hago una aclaración, chicos. Zoom me está avisando que en 10 minutos se nos termina la transmisión. ¿Sí? Voy a volver a iniciar otra y la voy a colgar otra vez en el aula virtual. ¿Está claro esto? ¿Sí? Yo les voy a comunicar de vuelta la nueva videollamada a través del aula virtual. Por favor, conéctense ahí dentro de 10 minutos cuando se nos corte esta transmisión. Gracias. Si yo necesito saber ese dato, porque yo no sé quién es el dueño del perro, entonces lo que puedo hacer es pedirle al juez, intime al dueño del inmueble tal para que diga estas dos cosas. Una, si es el dueño del perro ese, y dos, cómo se llama. ¿Sí? Yo de esa manera obtengo dos datos. Una, quién va a ser el demandado. Y dos, un dato crucial. Yo podía demandar a esa persona para que me pague la indemnización de daños y perjuicios porque era el dueño del perro. Bueno, son dos datos importantísimos. Uno tiene que ver con la posibilidad de demandar, el nombre del demandado. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de que mi reclamo prospere en definitiva, porque si yo no sé quién es el dueño del perro, muy difícilmente vaya a obtener ninguna indemnización de daños y perjuicios por los daños causados por esa mordida. ¿Me siguieron en el ejemplo? Esto es, yo necesito obtener un dato para poder demandar. ¿Cómo hago para hacerlo? Mediante una diligencia preparatoria o medida preparatoria. ¿Sí? Eso el dato que necesito que retengan es ese. Antes de demandar, yo puedo promover el proceso, puedo abrirlo solo para obtener algún dato sin el cual no podría demandar. ¿Sí? Dos, las diligencias preliminares también me van a servir para resguardar un medio probatorio, para el caso de que si esperamos a la etapa de prueba, que es cuando hay que producir la prueba, ese medio de prueba puede tornarse imposible o de muy difícil producción. Por ejemplo, yo tengo un testigo de 94 años que vio cuando me estaba mordiendo el perro, que es el vecino de enfrente. Imagínense si tenemos que esperar hasta el momento de la audiencia, que puede ocurrir dentro de 6-7 meses. Bueno, todos rogamos que ese señor siga viviendo y que siga estando entre nosotros, pero podría ser que para ese momento ya no esté, ¿sí? Entonces, le podríamos pedir al juez que anticipe la audiencia ahora, la semana que viene, ¿sí? Porque todavía está entre nosotros, ¿sí? En esos casos, en un testigo de avanzada edad o con enfermedad grave, yo podría pedirle al juez que anticipe la producción de ese medio de prueba para evitar que se pierda, ¿sí? ¿Me siguieron cuál es la idea de las diligencias preliminares? Nos sirven para dos cosas. Una, para preparar la demanda o la defensa. Dos, para resguardar un medio probatorio, que si esperamos al momento de la prueba, puede ser que desaparezca o se torne muy difícil su producción. ¿Me siguieron? Gracias, Cristian. Gracias, Esteban, por contestar. Bien. Bien, Nicolás. Ahora, el proceso se inicia, en general, como les decía, con la demanda. Pero también puede ser que suceda que hayan ocurrido estas diligencias preliminares. Con la demanda necesariamente se da inicio a otra cosa que se llama instancia. La instancia, vamos a ver que tiene relevancia cuando más adelante veamos un modo anormal de terminación del proceso que se llama caducidad de instancia. Pero eso recién lo vamos a ver cuando veamos la sentencia y los modos anormales de conclusión del proceso
y las... ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Ahora sí, ¿qué haces, Marzo? Bien, bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Estábamos hablando ¿Están de... todos? Sí, decime, perdón, te pisé. No, no, ¿están todos? Estamos todos los que somos. Muy bien, perfecto. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Están con Todo el bien, Leo, todo micrófono, bien. ahí está, listo. Cristian está conectado, pero en general están con el micrófono silenciado. Perfecto. ¿Me decías, Marce, que estaban hablando? Estábamos hablando de que con la demanda se abre la instancia, que es un dato relevante para tener en cuenta, no tanto con respecto a que se trata de la instancia, sino a un dato que tiene que ver con un modo anormal de terminación del proceso que vamos a ver más adelante cuando veamos la sentencia, que vamos a ver que el proceso también puede concluir de una manera abrupta, que no es con la sentencia, sino que es con una forma de sanción para la falta de impulso del proceso que se llama caducidad de instancia. ¿Sí? La instancia básicamente es el conjunto de actos que van desde la demanda hasta la sentencia. Eso en el caso de la primera instancia. Y si hablamos de la segunda instancia, es desde la que se concede la apelación hasta que se dicta la sentencia de segunda instancia. Básicamente es eso, la instancia es un conjunto de actos que van desde un punto hasta otro. En el caso de la primera instancia, desde la demanda hasta la sentencia de primera instancia. Ahora, al hablar de la demanda, nos vamos a encontrar que la demanda tiene una serie de requisitos, ¿sí? Para poder formularlas, a ver, para poder formular la demanda, vamos a ver que necesitamos cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en un artículo en el Código Procesal Civil, que es el artículo 330. En el artículo 330 vamos a encontrar que nos dice cuáles son esos requisitos, y si quieren ustedes, y si a vos te parece bien, Leo, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que veamos un escrito de demanda, un ejemplo, ¿sí? Así lo vamos recorriendo y vamos viendo cuáles son cómo se plasman esos elementos en una presentación común y corriente. ¿Les parece bien? Sí. Listo, bárbaro. ¿Lo ven bien ahí? ¿Pueden ver el escrito que estoy viendo yo de inicia demanda por daños y perjuicios? Sí. Listo, perfecto. Bien. El artículo 330, en su inciso primero, nos va a decir que toda demanda debe contener, uno, inciso primero, el nombre y el domicilio del demandante o nombre y domicilio del actor. Como ven acá, es un escrito que está firmado por un tal Rodríguez, que no dice el nombre por obvias razones de identidad, ¿sí? En este escrito, además, todo escrito, voy a hacer esta aclaración. Esto tiene que ver con los actos procesales en general. Todo escrito, debe cumplir una serie de requisitos. En el caso de los escritos en sede civil, siempre deben llevar un encabezado que tiene un título, que acá se llama Inicia demanda por daños y perjuicios, y un encabezado que viene a continuación, que básicamente trae algunos datos. Esos datos son el nombre de quien lo presenta, el nombre de su abogado, con sus datos de matriculación y de inscripción ante la FIP, y el domicilio de la parte, y además un dato más, que es la carátula del expediente, cómo se llama. En este caso no vamos a encontrar ninguna carátula del expediente porque en el escrito de demanda ese dato no se consigna, ¿sí? En el resto de los escritos siempre vamos a encontrar el nombre de la carátula, vamos a encontrar cómo se llama el expediente, pero en la demanda no. ¿Me siguen hasta acá? Bien, fantástico. Como les decía, el artículo 330 en el inciso primero nos va a decir que tenemos que indicar el nombre de la parte. Bien, acá se encuentra que es como abre. Te puede decirle, señor juez, viene y se presenta y dice Rodríguez,
que viene por su propio derecho. Ir por propio derecho quiere decir que este escrito lo va a firmar la parte junto con su abogado patrocinante. Podría pasar que la parte decida presentarse mediante apoderado, ¿sí? En cuyo caso le va a dar un poder a su abogado y no vamos a tener a Rodríguez presentándose, sino que solo lo va a hacer su abogada, que acá es la doctora Herrera, ¿sí? Solo se presentaría ella y abriría el escrito diciendo, señor juez, Herrera, como se llame la abogada, en representación